saludarlos. Buenas tardes, como siempre, bienvenidos a Mujer de Negocios. Ya básicamente estamos en la última etapa del mes de junio y con ello, para quienes no lo saben, justamente en estos últimos días del mes de junio se celebra o se conmemora la semana por el Día Internacional de las Personas con Sordoceguera, y es un tema que verdaderamente tenemos que ponerle importancia, tenemos que ser conscientes de nosotros, procurar aprender, comunicarnos con las personas que tienen sordoceguera. Y qué mejor que las personas que están dedicadas desde hace 23 años a fomentar y a fortalecer y a darle espacio a este tipo de situaciones. Y ellos son justamente Fundal. Fundal empezó hace 23 años como una situación de amor, como un motivo de amor, y hoy tenemos a Diana Bonilla, quien es directora ejecutiva de Fundal, y nos va a platicar un poquito sobre qué están haciendo durante esta semana en que se conmemora el Día Internacional de la Sordoceguera. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Marolene, estoy pero súper inspirada con esa introducción. Gracias por este espacio, pero sobre todo gracias por seguir empoderando mujeres que hacemos la diferencia en el mundo. Totalmente, tenemos que marcar la diferencia y tu mamá es un vivo ejemplo de esa diferencia, porque pues fue por amor que ella justamente pues decidió iniciar Fundal ya a 23 años. Yo me atrevería a pensar que tú fuiste creciendo con Fundal, pues eres ahí toda una jovencita y fuiste creciendo a la par de tu mamá en cuanto a esa visión de a dónde querían llevar Fundal y cómo a través de Fundal ir apoyando a muchas otras personas. Así que cuéntanos un poquito de cómo está ya Fundal en estos 23 años y qué es lo que están haciendo ahorita en esta semana. Pues como tú lo has dicho, todo empezó desde el amor, desde ese amor de mamá hacia Alex, que fue un niño que conocimos en un hogar en situación de abandono. Alex es sordo ciego, él no ve y no escucha absolutamente nada. Y en estas situaciones el amor no es suficiente, porque el amor abunda en madres, en padres de familia, pero cuando un hijo tiene una forma diferente de conectarse con la vida y de aprender, se requiere acompañamiento, se requiere acceder a tantos profesionales que han dedicado su vida, a tantas familias y tantas personas que han abierto esa brecha. Así que no fue la excepción con Alex, y Fundal inició un proyecto muy chiquitito, pero con mucha convicción, para aprender y compartir y asegurar que otros niños y niñas como Alex pudieran acceder a la comunicación, que es la base de todo, es la base para aprender, para trabajar, para todo. Y en estos 23 años de existir, tú lo has dicho bien, yo he crecido con Fundal. A Fundal le debo quién soy yo hoy, lo que he aprendido, mi enfoque de las diferencias como algo que nos enriquece, porque Alex... Te interrumpo, Diana, porque me imagino que, como tú bien dices y reiteras, has crecido con Fundal y eso te ha dado una visión diferente como persona, como mujer, como profesional, como mamá también. Entonces te ha dado toda una visión diferente donde tu compromiso social va más allá de lo normal. Sí, sí, donde es parte de mi vida, donde ya no se ve esto como un tema de ayuda, es un compromiso, porque al final, si algo Fundal ha transmitido es un enfoque de derechos, es empoderar a cada familia en que sus hijos tienen todo el derecho de participar activamente en esta sociedad, todo el derecho de recibir programas de calidad, especialmente diseñados para su estilo de aprendizaje. No importa si ven, si no ven, si caminan, si no caminan, si hablan, si no hablan, etcétera. Esto es ya una forma de pensar y de vivir. Buenísimo. Ahora, ¿qué es este graffiti tejido, Diana, que están promoviendo a nivel mundial? Y que me cuentes un poquito, nos cuentes a todos los que te estamos viendo y escuchando, que nos cuentes un poquito cómo nace este movimiento, que en esta ocasión la forma en que se está conmemorando no es solo local, sino que es mundial. Bueno, y es compartirles que hay un día en el año que a nivel internacional se establece como el Día de las Personas con Sordoceguera, y ese día es 27 de junio, y se escogió esa fecha porque es el natalicio de Helen Keller. Les aseguro que si buscan en Google historia de Helen Keller, por si no la conocen, se van a sorprender de todos los avances y todo
el camino que marcó para la comunicación de las personas con sordoceguera. Así que 27 de junio es el Día Internacional y se ha invitado desde 1990 a que todos los países que tienen programas diseñados para personas sordociegas, profesionales, familias, etcétera, nos unamos esa semana y generemos conciencia de lo que significa para una persona sordociega participar activamente en la sociedad. ¿Qué necesita para que eso suceda? Pero algo nunca antes propuesto que nos tiene muy contentas es que en este 2021 se lanzó una invitación global a todos los países del mundo para quienes desearan sumarse a que la campaña en esta ocasión tuviera una misma línea, porque cada año cada país tiene la libertad de hacer actividades que generen conciencia, pero esta vez es la primera vez que nos unimos 20 países del mundo, entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, etcétera, Canadá, Inglaterra, Francia, a que el concepto de nuestra campaña de este año sea el graffiti tejido, que no es más que el graffiti que conocemos, que es esa expresión de arte y a veces de protesta en paredes, monumentos y demás, sea un tanto más respetuoso y de forma temporal, y es cubrir con tejido, que puede ser crochet, que es lo más conocido, algún monumento, algún espacio. Eso es graffiti tejido, y la invitación este año por parte de la DBI, Deafblind International, fue montar una campaña de graffiti tejido por el Día de las Personas con Sordoceguera. Muy interesante y muy curioso, Diana, y aquí me gustaría que nos comentes hace cuánto tiempo hicieron esa convocatoria, cómo las personas se fueron sumando para aportar y tejer. Entonces, ¿cómo ha sido ese procedimiento y cuál ha sido el resultado de lo que ustedes pues están develando básicamente ya en estos días de lo que se ha hecho como graffiti tejido? Y esta invitación llegó en enero y llegó junto con pautas de una sugerencia de lo que debiéramos estar preparando en cada uno de los meses. Y fue muy bien diseñado porque es un proceso que lleva tiempo. Así que en enero fue la conformación del equipo dentro de Fundal, que íbamos a estar a cargo de coordinar la campaña. Luego en febrero ya empezamos a sacar la campaña de expectativa, y la invitación fue a todas las personas que desearan sumarse a esta campaña. Lo único que debían hacer era tejer cuadros de tejido de 30 por 30 centímetros. Fue la medida estándar. Podías llevar 1, 2, 3, 10, los que gustaba. La técnica libre completamente, colores libres. De hecho, gestionamos materiales, lanas y demás para que las familias que reciben servicios de Fundal se sumaran, todo el staff. Mira, fue divertidísimo porque hay personas que teníamos algo de referencia. Yo hice unas cuantas bufandas en mi historia escolar, un poco torcidas, pero tenía el concepto de pilar, medio pilar, etcétera. Pero luego personas que en su vida habían agarrado una aguja de crochet para hacer algo, y el proceso de aprender fue maravilloso. Recibir en Fundal personas que llevaban su cuadro de tejido y nos contaban su historia, que era la primera vez que hacían algo, grupos de tejedoras como el de Elsie Gándara, que pues armaron convocatoria y así cuadros súper profesionales, las mismas familias de Fundal, el staff de Fundal. Fueron semanas de tejer con un propósito, y eso le dio un curso diferente a este año, porque nos unimos con un mismo propósito y el resultado se va a ver ya esta semana. O sea, esta semana van a estar ustedes como colocando esas piezas de arte, llamémosle, ¿verdad? Piezas de arte tejidos en algunos lugares públicos, en algunas áreas donde podamos admirarlos y de alguna manera pues participar activamente con ustedes. Y mi otra pregunta va, Diana, ok, ¿van a estar expuestas durante cuánto tiempo? Después de eso, ¿qué va a pasar con estas obras tejidas? Pues de una vez estaba buscándote unas fotos para compartirte, porque ya empezamos el montaje en las sedes de Fundal, y esta semana vamos a continuar. La conferencia de prensa es este jueves, porque el 27 cae domingo, así que vamos a hacer toda la bulla para que en todos los medios puedan salir. Muchas gracias a ustedes por empezar. Y te comparto entonces de las fotografías, que el día viernes estuvimos con todo el equipo educativo de la sede de Guatemala
cubriendo estos árboles que están muy cerca de la sede de Fundal, frente a la Licorera Nacional, que son nuestros vecinos en la sede de Misco. Y también cubrimos el muro que está frente a nuestra sede, todo el muro perimetral. Si ustedes han pasado por la calzada Roosevelt en dirección a Molino de las Flores, por ejemplo, verán que el muro de Fundal está cubierto de grafiti tejido. Eso por parte de la sede de Guate. Interesante, felicitaciones. O sea, es una admiración y que hace que curiosamente nos preguntemos, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué está? Y las personas vayan averiguando, ¿no? El porqué de esto. Y en Shela también, en nuestra sede, nos abrieron las puertas en la Casa de la Cultura. Y algo súper lindo fue que pudimos cubrir el tranvía Los Altos en Quetzaltenango. Así que el equipo de Fundal en Quetzaltenango también se lució. Y nuestra tercera sede está en Huehuetenango. Y en Huehue tuvimos la oportunidad de cubrir la sede, nuestro centro de recursos. Y también nos fuimos al parque y cubrimos maceteros y cubrimos también la concha del Parque Central de Huehue. Todo esto sucedió el día viernes porque nos estamos preparando para esta semana terminar de cubrir el ingreso a Misco. Vamos a ver, aquí está. Sí, fue un montón de piezas tejidas las que recibieron, Diana. Más de 5,000 cuadritos de tejido. La respuesta fue impresionante. No nos imaginábamos que íbamos a poder recopilar tantas piezas de tejido. Así que nos alcanza para cubrir, creo que toda la Avenida La Reforma. Lo que nos hizo falta, creo, fueron manos para unir y para montar. Es la primera vez que lo hacemos, pero ya vimos que la respuesta de los y las guatemaltecas es impresionante, así que esperamos que esta campaña el próximo año suene todavía más, porque ya descubrimos que cuando nos unimos por un propósito, siempre sobrepasamos las expectativas. Y a través de esas obras tejidas, pues mandan mensajes justamente de amor, de unión, ¿verdad? ¿Qué es eso? Eso es un tejido, es unión, es fuerza, es yo estoy contigo. Ahora, aquí me gustaría preguntarte, Diana, en el caso de Fundal y de este movimiento, ¿cuáles han sido las claves o cuáles son las claves para ustedes seguir apoyando a esas familias? Y si tienes, no sé, en mente estadísticas de cómo están los números de personas con sordoceguera en Guatemala y qué edades son las que pues son más grandes, ¿no? En Guatemala, y qué tanto se están abriendo los espacios para esa inclusión. Sí, de hecho, estadísticas específicas sobre la discapacidad en Guatemala lamentablemente no tenemos. Hay una encuesta, se han hecho 2 encuestas en discapacidad, la ENDIS, la última se hizo en 2016, pero es una estimación, es una encuesta, no es a escala nacional, en donde sí se confirma que por lo menos el 10% de la población en Guatemala tiene algún tipo de discapacidad. Que sea específicamente sordoceguera, tan específico no tenemos el dato. Y el Censo Nacional y de Vivienda que se realizó en el 2018 coincide en este porcentaje del 10 punto algo por ciento, pero datos realmente desagregados por tipo de discapacidad no tenemos acceso. Si se usa una fórmula para estimar cantidad de personas sordociegas en un país como Guatemala, se estima que al menos hay 10,000 personas, por lo menos, con sordoceguera congénita. Pero esta es como una fórmula que se multiplica el porcentaje por la población y demás. En esta historia de Fundal hemos atendido de manera directa por lo menos a unas 500 familias, ofreciéndoles programas de manera sostenida. Hay quienes permanecen, hay quienes se van, hay quienes, como somos un puente hacia la inclusión, ya se integran a colegios, a establecimientos, pero de la población en general que Fundal atiende, hemos abierto el campo a la discapacidad múltiple, no nos hemos quedado solamente con la sordoceguera. Discapacidad múltiple es que tengas la combinación de 2 o más discapacidades, y de esta forma, de nuestro 100%, más o menos un 20% se refiere a personas sordociegas congénitas, y el otro 80% es una combinación de la sordera combinada con otras discapacidades, de la ceguera combinada con otras discapacidades. Pero
sin usar de base estadísticas, lo que sí sabemos es que el acceso a los servicios de educación y de salud es todavía muy limitado para las personas en situación de pobreza, para las personas con discapacidad. Así que el tema de inclusión es un tema al que debemos prestarle atención, porque cada vez somos más en este país y si no le prestamos atención a las personas que están excluidas en este momento, estamos perdiendo como país la oportunidad de incorporar personas a esta sociedad que tienen mucho, mucho que aportar. Sin duda alguna que tenemos como sociedad mucho que aportar, Diana, y aquí en este sentido me gustaría preguntarte si ustedes dentro de Fundal también tienen programas de aprendizaje en el lenguaje de señas para quienes querramos aprenderlo y de esa manera comunicarnos con las personas que tienen estas discapacidades, porque pues si como personas típicas la comunicación es una debilidad muchas veces, ¿verdad? Entonces, el podernos comunicar con personas que tienen sordoceguera o otro tipo de discapacidad que hace necesario conozcamos o aprendamos el lenguaje de señas. ¿Ustedes manejan ese tipo de aprendizaje? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque es parte importante de Fundal siempre ha sido capacitar y compartir lo que sabemos y ahora hemos fortalecido mucho esa posibilidad de hacerlo y también de generar esas donaciones que nos permitan seguir sirviendo e impactando. Entonces, tenemos cursos de lengua de señas, sí, de hecho el 5 de mayo empezó un grupo y tendremos otro curso de vacaciones al finalizar este año, pero seguramente muchos estarán preguntando si ven este video, ¿cómo se comunica una persona sordociega? Porque la lengua de señas es algo que usan las personas sordas porque lo ven, pero ¿y cómo le hacen? Entonces te lo voy a resumir así en 5 minutos, porque también tenemos un diplomado, Alex, por la inclusión, para quienes estén interesados ya en meterse de lleno al campo, lo pueden aprender, pero básicamente depende de si tu sordoceguera es total, si tu sordoceguera es parcial, si la tienes desde antes de nacer o la adquiriste, depende, pero en general los objetos reales comunican. Para un niño que no está viendo bien o nada, o que no está escuchando bien o nada, un objeto como una cuchara te puede anticipar qué actividad. ¿Qué va a comer? La hora de comer. Un bote de shampoo, ¿qué actividad te puede anticipar? Eso la dice bañar. Exacto. Las llaves de un carro. Ya va a salir de casa o va a salir a paseo. Definitivamente, si no te está viendo o escuchando que tú dices, vamos a bañarnos, vamos a comer, vamos al carro, si tú das un objeto en esas manitas y las exploras, ya estás comunicando algo. Y luego viene la lengua de señas, pero es táctil. Entonces la lengua de señas de comer la puedes usar, pero como no te está viendo, tienes que asegurar que la manita de ese niño esté sobre tu mano cuando tú lleves tu mano a tu boca y que pueda tocarte y sentir que estás haciendo este gesto. Y si lo haces asociado a la experiencia de comer, al objeto de comer y la seña, estás construyendo ese concepto de, si yo hago esto, entonces puedo pedir comida. Ese es un resumen de cómo la comunicación para una persona sordociega se construye y está basada en la experiencia real, la comida, por ejemplo, un objeto que comunique y la lengua de señas, pero de forma táctil. Sin duda alguna es un reto, ¿no? Especialmente para Fundal, el apoyar a tantas familias que lo necesitan. Y en este sentido, Diana, me gustaría que nos compartas un poquito desde tu experiencia, por supuesto, o también de lo que ves en las familias que llegan a Fundal. ¿Cuáles son esas características fundamentales que han hecho que estas familias salgan adelante, que hagan que sus hijos vayan alcanzando también la realidad de sus sueños? Y tú lo has dicho muy bien, la participación de las familias. Es que eso, de entradita, es imposible que cualquier programa enfocado a la educación de un niño con discapacidad, cualquiera que ésta sea, tenga éxito si dejamos a la familia fuera. Imposible, porque lo que puedas hacer en unas horas de terapia, de clases, etcétera, no se compara con la cantidad de tiempo que pasa esa persona en su familia y que los expertos en cada niño son sus papás. Son quienes mejor le conocen, quienes más le observan, o sus cuidadores principales, porque también tenemos abuelitas, tías, etcétera, que son quienes más tiempo pasan con ese niño. El secreto del éxito de un programa es la participación de la familia. Entonces, por ahí empiezas en las aulas de Fundal.
un cuidador principal es requisito para poder participar. Claro, ahora en pandemia ese cuidador principal tiene que estar también acompañando al niño para el uso de la compu, pero en tiempos antes de pandemia, clases presenciales, era requisito porque nos interesa hacer equipo. Y luego el acompañamiento emocional. Muchas familias reciben un diagnóstico médico con un enfoque muy fatalista, muy enfocado en todo lo que sus hijos no van a poder hacer. Drama, ¿no? Toda la parte del drama, toda la parte negativa. Sí, que es tan injusto y tan irrespetuoso que tú asumas que tienes una bola de cristal y que sabes cuál va a ser el futuro de ese niño. No, no lo sabes, en realidad. Y ese acompañamiento, que las familias lleguen, se sientan comprendidas, que confíen en el potencial de sus hijos y que vayan viendo los avances que logramos en equipo, que quizá no todos lleguen a hablar, porque eso es una realidad, pero todos se pueden llegar a comunicar de forma efectiva, de otra manera. Es recordar que en la experiencia de vida de una persona con discapacidad hará cosas de forma diferente, pero no puedes negarle acceso a comunicarse, a trabajar, a formar una familia, a ser feliz. Solo hay que buscar el camino que funciona para cada persona y para cada familia. Y en esta pandemia, y yo cerraría con eso como lección, el empoderamiento económico. Por eso me encanta esta sección, mujer de negocios. En su mayoría son las madres las que asumen la responsabilidad. Hay muchas madres que están al frente solas de sus hijos con discapacidad y que se las han ingeniado para sacarlos adelante. Y por eso las estamos empoderando, capacitando, y también a las familias en general para que puedan tener ingresos, que puedan generar sus emprendimientos. Porque si no tienes que comer, la educación de tus hijos no es una prioridad, y de un hijo con discapacidad menos aún, por la falta de información y opciones que hay. Así que la familia participe, que les demos el acompañamiento emocional para cerrar esas heridas que a veces los diagnósticos y la exclusión dentro de la misma familia y la sociedad genera, y el empoderamiento en todo sentido para que tengan las condiciones de vida ideales para cada uno de sus hijos y para sí mismos. Buenísimo, eso es tan importante que tú mencionas, porque pues a veces cuando reciben un primer diagnóstico, ¿no? de sus hijos o de los niños, eh, llega la frustración, llega la negación, llega el cerrarse y no buscar esas oportunidades que sí existen donde los pueden apoyar, y una de estas es Fundal, sin duda alguna, que como bien Diana lo menciona, es un acompañamiento integral, desde la parte emocional, que al final es la primera parte que como padres de familia tenemos que enfrentar y afrontar, ¿no? El aceptar la situación que nos toca, y con esa misma aceptación encontrar la actitud, el camino y la luz, porque sí la hay. Sí, definitivo. Y tú lo mencionabas al principio, a mí Fundal me ha hecho una mejor persona, una mejor profesional, una mejor mamá, porque yo también viví en primera persona el proceso de diagnóstico de mi primera hija, que es autista, y lo supimos cuando cumplió 3 años, porque era evidente que no se estaba comunicando usando el lenguaje hablado como otros niños, que su proceso de aprendizaje era diferente. Pero mira, una cosa es ser profesional y hermana de Alex, y otra cosa fue mi experiencia como mamá. Ahí me di cuenta del poder de la negación cuando te quiere proteger algo que no estás preparada para aceptar, para afrontar. Porque si es en ese entorno, la negación personal y la negación propia se va a apoderar de ti. Sí, sí, y lo hizo de mí. O sea, aunque yo estoy metida en el campo y acompaño, ya cuando me tocó de mamá, ahí me di cuenta. Pero también me tocó aprender, ¿sabes qué pasa? Yo de sordoceguera sabía mucho, pero de autismo muy poco, y tristemente los paradigmas pesan más que la realidad. No había compartido con personas autistas de cerca como para tener ese acercamiento que tengo con personas sordociegas y sentirme confiada en su vida, que puede ser muy, muy enriquecedora. Así que me tocó aprender de autismo, y también como mamá ahora lo veo diferente, y creo que me solidarizo mucho más con las familias en Fundal, y entiendo por qué Fundal es lo que es, por esa lucha que empezó mi mamá con esa aguerrido, corazón aguerrido para abogar por los derechos de Alex como su hijo, pero de todas las mamás que seguramente también están en situaciones similares en una sociedad donde todavía no hay suficientes oportunidades para todos.
Y la grandeza aún más de tu mamá es que ella por decisión propia inició ese camino. Al ver a Alex así, ella decidió iniciar ese camino, ¿verdad? No fue que como en el caso de madre, ella nació así, Alex de ella, no, ella lo vio y ella decidió tomar la mano de Alex para hacer crecer Fundal y en base al amor, pues ayudar también a otras familias. Así que felicitaciones como siempre, Diana, por ese trabajo basado en el amor, basado en el servicio y la generosidad, porque sin duda alguna esos son los pilares de Fundal. Y a todos los que nos estén viendo y que en estos días o próximamente empiecen a ver ese grafiti tejido y se pregunten qué es eso, pues es el movimiento de Fundal sobre el Día Internacional de la Sordoceguera, y si de una u otra manera podemos apoyar a las actividades que Fundal hace en beneficio de muchas familias que lo necesitan, porque pues bien decías tú, Diana, hay muchas familias con pobreza o con menores recursos que necesitan que sus hijos tengan este aprendizaje. Así que felicitaciones de nuevo, Diana, que esta semana ya esté súper ocupada, que este movimiento siga creciendo y que Fundal siga siendo el brazo para muchísimas familias. Muchas gracias y así esperamos que sea. La semana empezó movida desde el viernes pasado y estábamos así rogando a Dios porque no lloviera y se nos cayera todo. Sobrevivió el diluvio, los tejidos que ya subimos. Esperamos esta semana también y recuerden, crear conciencia es parte de nuestro propósito. Pueden sumarse en redes sociales, nos encuentran como Fundal GT. Ya tenemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en Fundal GT. Ahí nos encuentran y creo que lo mejor que podemos hacer en esta Semana Internacional de Toma de Conciencia por las Personas con Sordoceguera es aprender, es atrevernos a leer un poquito, a ver las redes sociales de Fundal, agradecer lo que tenemos, porque si vemos y escuchamos, seguramente lo damos por hecho. Y son dos sentidos que nos dan mucha información y que nos permiten ser abogados que defienden para que todas las personas se sientan así como nosotros, con acceso a la información sin mayor esfuerzo. Ese es el sueño de Fundal, es construir un mundo más humano y eso solo va a suceder si todos nos sumamos. Así que muchísimas gracias por este espacio. Parte de vela. Así que de nuevo muchísimas gracias, Diana. Tengan también conciencia de que Fundal siempre tiene actividades donde podamos aportar, si no son calendarios, son ecofiltros, son obras de arte, son pinturas, pero siempre hay algo que nosotros podemos tener en nuestra casa y aportar hacia Fundal. Así que los mejores deseos de éxito, Diana, y pues estamos pendientes para seguir comunicando las acciones que ustedes realizan. Claro que sí. Chao. Gracias, chao.